Créditos a su respectivo creador, tanto videos o imágenes. Título: El resurgimiento del dragón, el legado de Potter. Autor: Vikram-Utekar. Capítulo 1, Prólogo, reescritura, Mansión Potter, 1976. El sol de la tarde se filtraba a través de los grandes ventanales del salón de la Mansión Potter, proyectando una luz dorada sobre los pulidos muebles de caoba y los ricos tapices que habían adornado las paredes durante generaciones. Un fuego crepitaba suavemente en la chimenea, impregnando el aire con el aroma a roble quemado. En medio del refinado esplendor de su hogar ancestral, Charles y Dorie Potter permanecían sentados en un ambiente de camaradería, un oasis de calma antes del inevitable torbellino que era su hijo, James. Charles, alto e imperioso, emanaba un aire de mando natural incluso en reposo. Su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, sus penetrantes ojos azules, penetrantes e inflexibles, escudriñaban el profeta con la mesurada atención que cabría esperar de un general de guerra que revisaba informes de batalla. Su sillón de cuero de respaldo alto bien podría haber sido un trono, y la forma en que sostenía el periódico, un pliegue preciso, un gesto calculado, sugería que dominaba desde hacía tiempo el arte de gobernar sus dominios, incluso desde su asiento. Dorie, majestuosa por derecho propio, estaba sentada frente a él en una tumbona de terciopelo, con una copa de vino de cristal reposando delicadamente en su mano. Su cabello oscuro, aunque ligeramente canoso, se mantenía abundante y elegantemente peinado, enmarcando un rostro de imponente estructura ósea y aguda inteligencia. Había en ella una gracia natural, intocable. El tipo de mujer que podía dominar una sala con una sola mirada, una inclinación de barbilla, el asomo de una sonrisa burlona. Pasó las páginas de un viejo álbum familiar con indiferencia, recorriendo con sus largos dedos las imágenes en movimiento. Su expresión se suavizó al ver a un joven de pelo rebelde sonriéndole con picardía. Hay un silencio terrible sin James aquí, reflexionó, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. Casi sonserrante. Charles emitió un seco y cómplice zumbido, sin levantar la vista del periódico. Disfrútalo mientras puedas. Pronto llegará como una trambe, seguido por ese chico negro como una sombra particularmente atractiva, y todos tendremos suerte si sobrevivimos al desastre que sigue. Dorie rió entre dientes, dejando el álbum a un lado. Sí, Sirius tiene un don para lo dramático. Me pregunto de dónde lo saca. Charles exhaló bruscamente, bajando finalmente el periódico lo justo para mirar por encima de las gafas. Oh, no sé, Dorie. Quizás por haberme criado en un hogar donde un «buenos días» se pronuncia como una declaración de guerra formal. Los ojos oscuros de Dorie brillaron divertidos. Ah, pero al menos su dramatismo es entretenido. La familia Black rara vez produce algo tan entrañable. Charles simplemente arqueó una ceja. Encantador es una palabra para describirlo. Yo habría dicho, amenaza anárquica, pero eso no viene al caso. Abrió el periódico de golpe, ocultando una sonrisa burlona. Francamente, me preocupa McGonagall. Esa mujer tiene la paciencia de una santa. No me sorprendería que ya le hubiera dado un tic nervioso. Siempre le gustaron los retos, reflexionó Dorie. Además, deberías sentirte aliviada de que James tenga amigos tan leales. Un niño no puede convertirse en un gran hombre sin buenos compañeros. Charles emitió un sonido entre un asentimiento reticente y un gemido contenido. Quizás, aunque me conformaría con un compañero que no considerara incitar al caos, un pasatiempo legítimo, entre ese maldito mapa y su propensión a vagar. Merodeando, corrigió Dorie suavemente, mientras hacía girar su vino. Charles la miró con indiferencia. Sí, bueno, sin duda han elegido un nombre muy apropiado. Todavía no he olvidado el incidente de las escobas voladoras y el techo de la cocina. ¿Te conté alguna vez cómo me enteré? Dorie bebió su vino a sorbos, completamente imperturbable. Despotricaste durante una hora entera. Fue una delicia. Despotricar, dijo Charles con indignación. Despotricar implica una queja sin estructura. Presenté una crítica muy elaborada, con un argumento inicial, pruebas y una conclusión demoledora. Dorie sonrió con suficiencia.
Y James durmió todo el tiempo. Charles entrecerró los ojos y exhaló con algo que parecía una reticente admiración. Sí, impresionante, la verdad. Por un instante, el silencio volvió a reinar entre ellos, el calor del fuego convertía la gran sala en un íntimo refugio. Entonces, como atraída por una fuerza invisible, Dorie reabrió el álbum y se dirigió a una fotografía de su juventud. La imagen mostraba a Charles y Dorie de jóvenes, de pie frente a un pub Magel, vestidos con ropa informal, sonriendo, despeinados por el viento y totalmente fuera de lugar. Dorie tocó la foto con una uña impecable. ¿Te acuerdas de esto? Charles resopló. Vívidamente, me convenciste de que colarme en un bar clandestino Magel sería educativo. Y no fue así. Casi los arrestan. Los labios de Dorie se crisparon. Solo casi. Charles dejó el periódico a un lado, doblándolo con precisión. Desobliviamos a un agente, Dorie. Tuve que convencer a la policía para que nos sacara de una celda usando solo mi encanto y una historia muy cuestionable sobre un perro perdido. Los cautivaste, ¿verdad? Dorie sonrió con sorna, arqueando una ceja perfectamente delineada. Qué extraño, recuerdo haber sido yo quien consiguió nuestra liberación. El joven oficial parecía fascinado por mi elocuencia. Charles cruzó los brazos. Sí, bueno, supongo que algunas cosas nunca cambian. Siempre tuviste la habilidad de hacer que la gente te escuchara. Dorie inclinó la cabeza con gracia. Es un regalo. La observó un instante, sus penetrantes ojos azules se llenaron de algo más tierno, algo que había perdurado a través de décadas de amor, guerra y la silenciosa comprensión que solo el tiempo podía forjar. Preocúpate por James, dijo finalmente, con voz más suave. Dorie suspiró y cerró el álbum. ¿Cómo no iba a hacerlo? Son tiempos oscuros, Charles. Voldemort se está haciendo más fuerte, y James es joven. Se cree invencible, como todos los jóvenes. Charles se inclinó hacia adelante y le tomó la mano. Su agarre era firme y firme. James no es tonto, Dorie. Tiene tu ingenio y mi determinación. Y lo más importante, tiene gente que lo quiere. Saldrá adelante. Dorie lo observó y asintió lentamente. Espero que tengas razón. Charles sonrió con suficiencia. Claro que tengo razón. Siempre la tengo. Puso los ojos en blanco, pero había cariño en ellos. Y ahí está el Charles Potter con el que me casé. Y tienes muchísima suerte por ello. Dorie se limitó a reír entre dientes, levantando su copa en un brindis silencioso. Afuera, el sol se ponía en el horizonte, bañando la mansión Potter de oro, como si las paredes conservaran la calidez del pasado. Y dentro, en la tranquila luz del salón, dos formidables Patters estaban sentados juntos, contentos, desafiantes y listos para afrontar lo que viniera después. La serena gracia de la mansión Potter se vio interrumpida por el agudo crujido de la madera al astillarse, seguido del estridente crujido de los cristales rotos. Las puertas del salón se abrieron de golpe hacia adentro al tiempo que figuras enmascaradas irrumpían en la sala, con las varitas en alto y sus túnicas negras ondeando como espectros de la muerte. Charles Potter no se inmutó, ni siquiera parpadeó. En cambio, dobló lentamente el profeta en su regazo, con movimientos precisos, pausados, casi pausados. Entonces se puso de pie, una imponente presencia de gélido dominio, con su cabello plateado reflejando la luz del atardecer. Sus penetrantes ojos azules, cargados de experiencia, observaron a los intrusos con un desdén apenas disimulado. ¡Qué grosería!, murmuró, sacándose una mota de polvo inexistente de la manga. Irrumpiendo en mi casa como Metouns. Espero que tengan intención de hacer algo más que romper muebles. Dorie, de pie junto a la chimenea, emanaba una quietud inquietante. Sus ojos oscuros, profundos e insondables como una noche de invierno, recorrieron a los mortífagos con una fría evaluación. Dejó el álbum familiar con deliberado cuidado, como si la intrusión no fuera más que una visita inoportuna. Cuando habló, su voz era suave, casi divertida. Y bien, dijo, arqueando una elegante ceja. ¿Esperamos una presentación o pasamos a la parte en la que todos mueren? Los mortífagos dudaron. No eran padres temblorosos y afligidos. Eran Charles y Dorie Potter, guerreros, estrategas, leyendas.
La Legión del Dragón Negro había reducido fortalezas enteras a ruinas humeantes bajo su mando, y ahora, tras años de exilio político en su propia casa, parecía que el campo de batalla había llegado hasta ellos. Un hechizo se disparó hacia adelante, una luz verde, destinada a matar. Charlus se movió con los reflejos de un hombre de la mitad de su edad, haciéndose a un lado con gracia y naturalidad. Con un movimiento de varita, lanzó la maldición hacia un espejo ornamentado, que explotó en brillantes fragmentos. «¿Eva de Kedavra? ¿En serio?», se burló. «Patético. Al menos podrías intentar ser creativo». Y luego el aire mismo cambió. Dory atacó primero, moviéndose tan rápido que era una mancha de seda y sombra. Con un movimiento de muñeca, susurró, con Fringo. El mortífago más cercano a ella solo tuvo una fracción de segundo para darse cuenta de su error antes de que su cuerpo saliera despedido hacia atrás, chocando contra una estantería antigua que inmediatamente estalló en llamas. Charlus ya se movía. Su varita cortaba el aire como la espada de un duelista. Expulso. Una explosión hizo volar a dos mortífagos más. Uno se estrelló contra una vitrina de porcelana fina, que se hizo añicos al impactar. Otro se puso de pie de un salto, solo para recibir un rápido y eficaz pifindo. Su garganta se abrió en una nube carmesí. La sala se sumió en el caos. Los hechizos rebotaban en las paredes, dejando marcas de quemaduras y mármol destrozado. El salón, antaño elegante, se estaba convirtiendo en una zona de guerra. Charlus avanzó, su varita era un arma de pura precisión. Imperio. El mortífago que había estado alzando su varita contra Dory se quedó rígido de repente. Su respiración se entrecortó, sus extremidades se agarrotaron al perder la conciencia. Los labios de Charlus se curvaron. «Date la vuelta», ordenó con voz sedosa. «Y, por favor, aparta de mi vista al idiota que tienes a tu lado». El hombre maldito obedeció, girando sobre sus talones y disparando una maldición asesina directamente al pecho de su camarada. Charlus lo liberó del hechizo un instante después, observando con frialdad cómo el hombre caía de rodillas, con arcadas. «Ay, Dios mío», reflexionó Charlus, «debe de ser un gran remordimiento». Dory danzaba entre hechizos como un espectro, su varita surcando el aire con elegante letalidad. «Sectum sempra». El conjuro salió de sus labios como el susurro de un amante, y el mortífago más cercano gritó mientras cuchillas invisibles le abrían profundos cortes en el pecho. «Sigues respirando», reflexionó, ladeando la cabeza. «¡Qué fastidio!». Un segundo hechizo, un simple movimiento de sus dedos, le cortaron la garganta y el silencio lo reclamó. Llegaron más mortífagos, y su número aumentó. Demasiados. Charlus giró, su mirada se cruzó con la de Dory. Una conversación silenciosa se desarrolló entre ellos. «Tenemos que replegarnos», dijo con frialdad. «Las probabilidades se están volviendo tediosas». Dory desvió un rayo de luz roja, apenas mirando al agresor antes de apuntarle con su varita. «Opugno». Los fragmentos de vidrio rotos en el suelo se alzaron como cuchillas y se lanzaron contra el rostro del hombre, destrozándolo. Se giró hacia su marido con un gesto tranquilo. «¿A la Red Flu?» «La Red Flu», confirmó Charlus. Avanzaron al unísono, luchando hacia la gran chimenea. Charlus los flanqueó con despiadada eficacia, derribando a otro mortífago con un incendio máxima, cuyos gritos apenas se oían por encima del rugiente infierno. Dory llegó primero a la chimenea. «Finca Blackmer», ordenó, adentrándose en las llamas esmeralda. Pero antes de que pudiera desaparecer, el fuego se extinguió, dejando solo humo a su paso. «Lo han bloqueado», dijo con frialdad, volviéndose hacia Charlus. Exhaló por la nariz, la única señal de su irritación. «Entonces lo haremos a la fuerza». «Plan B entonces», dijo Dory, con voz suave como la seda. Charlus asintió y se puso a su lado. «Plan B». Los mortífagos dudaron. Su número seguía siendo abrumador, pero algo en la forma en que Charlus y Dory se mantenían, la absoluta seguridad en su postura, hacía dudar incluso a los más sanguinarios. Charlus sonrió con sorna, con una expresión lenta y cómplice. «Sin piedad», dijo. La sonrisa de Dory era pura gélida. «No hay supervivientes». Y con esto empezó la verdadera matanza. La mansión temblaba bajo la fuerza de la batalla.
Polvo y madera astillada llovían del techo mientras las maldiciones se lanzaban de un lado a otro, incendiando tapices y reduciendo a escombros muebles centenarios. El aire apestaba a ozono, fuego y un hedor nauseabundo a sangre. Charles Potter se alzaba en el corazón del caos, con la varita en la mano como un general blandiendo una espada. Sus rasgos distintivos, afilados como una piedra tallada, no delataban pánico, solo una furia fría y metódica. Había sido un guerrero antes de ser un señor. Dorie, a su lado, se movía con la gracia de una cobra. Era silenciosa, letal, y su varita nunca flaqueó. Los mortífagos eran unos necios. Habían venido esperando a un señor envejecido y a su delicada esposa. Lo que encontraron fueron dos asesinos forjados en la guerra que una vez se abrieron paso entre la carnicería de la guerra de Grindelwald sin vacilar. El enemigo irrumpió en el salón destrozado como una marea de oscuridad, con sus rostros enmascarados deformados por la arrogancia. Charles se burló, invadiendo mi santuario. Su voz era como un cuchillo, suave y afilada. Deberías haber traído ataúdes. La primera descarga llegó, Cruciatus, maldiciones asesinas, maleficios que rompen huesos. Pero Charles y Dorie no se inmutaron. Protego, espetó Charles, y su encantamiento escudo absorbió la descarga antes de torcerlo, sí, torcerlo, como si la magia misma se doblegara a su voluntad, enviando la energía de vuelta a sus atacantes. La fuerza estrelló a dos mortífagos contra la pared, y sus huesos crujieron como ramas secas. Los labios de Dorie se curvaron en una fría sonrisa. No se pelea con niños en Hogwarts, queridos. Con un gesto de muñeca, susurró Tinfringo. La maldición explotó a los pies de tres hombres enmascarados, haciéndoles gritar mientras el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Un mortífago se abalanzó sobre él con la varita en alto. Sectum sempra, murmuró Dorie, casi con pereza. El hombre se desplomó a medio paso, con la sangre manando de cortes invisibles. Un hechizo la atacó por detrás, se giró justo a tiempo y blandió su varita. Glacius. El mortífago se quedó paralizado, con la boca abierta en un grito silencioso, la escarcha cubriéndole los ojos antes de que su cuerpo se hiciera añicos. Charles era implacable. Una figura enmascarada saltó hacia él, gritando, pero Charles le dio un golpecito con la muñeca. Reducto. El mortífago explotó en una nube de sangre y huesos. Dos más se abalanzaron sobre él. ¡Qué lástima!, murmuró. Lanzó hechizos sin palabras, Confringo, Diffindo, Evade Kedavra. Hechizos diseñados para mutilar, quemar, matar. Un mortífago perdió el brazo por un encantamiento cortante antes de ser incinerado. El otro se desplomó, sin vida, antes de poder siquiera gritar. Aún así, siguieron llegando. Dorie se volvió hacia él. Nos superan en número. Charles frunció el ceño. Están superados. Exhaló e inclinó la cabeza hacia el ala este. La escalera lleva a los jardines. Podemos aparecernos desde allí. Charles lanzó una maldición explosiva tan violenta que un trozo del techo se derrumbó sobre los mortífagos más cercanos. Vayan, ordenó, los cubriré. Dorie dudó, solo por un instante. Luego se movió, fluyendo por el campo de batalla como una sombra, su varita sembrando destrucción a su paso. Charles se mantuvo firme, su varita, un arma de devastación absoluta. No se batió en duelo, sino que ejecutó. Evade Kedavra. Una luz verde brotó de su varita. Un mortífago cayó, luego otro, luego otro. Sectum sempra, gritó una figura enmascarada mientras profundas heridas mortales le atravesaban el pecho. Fuego infernal. Una monstruosa serpiente de fuego surgió de la varita de Charles, devorando al enemigo en un infierno imparable. La mansión ardía, los cuerpos se amontonaban, y Charles, señor de la guerra de una época olvidada, no flaqueó. Entonces Dorie, un hechizo la golpeó a mitad de camino, se desplomó contra la escalera. Por primera vez esa noche, Charles se quedó congelado. Se giró, lento como la muerte misma, y sus ojos dorados se oscurecieron. Dorie permaneció inmóvil. Algo dentro de él se rompió. Los mortífagos creyeron haber enfrentado su ira. No fue así. Charles se volvió hacia ellos, con una expresión desprovista de humanidad. Al hablar, su voz era tranquila,
pero resonó como un peaje fúnebre. Todos moriréis gritando. Su varita cortó el aire. Infierno. El fuego estalló, no solo llamas sino fuego vivo, retorciéndose y aullando mientras consumía a sus enemigos, sus gritos se elevaban en armonía con el crepitante resplandor. Así fractura. Un mortífago cayó, y todos los huesos de su cuerpo se rompieron a la vez. Cruentusenses. Una espada espectral carmesí atravesó a otro, decapitándolo antes de que su cuerpo cayera al suelo. Charlus avanzó, implacable, implacable, un dios de la venganza revestido de fuego y sombras. Ellos corrieron, los mortífagos huyeron. Uno de ellos, temblando, se atrevió a gritar: «Retírense». Charlus levantó su varita, con el labio fruncido por el asco. No. Su siguiente hechizo arrojó a los últimos hacia atrás, rompiéndoles las piernas y la columna vertebral, dejándolos lisiados en las ruinas de su hogar. Se volvió hacia Dorie, con la respiración agitada. Se arrodilló junto a ella, con las manos empapadas por la batalla, acunando su rostro con ternura. Dorie murmuró con voz ronca: «Quédate conmigo, mi amor». Un suspiro, un aleteo de sus pestañas. Charlus susurró. Sus labios se curvaron levemente. «Te dije que no quemaras la mansión». Soltó una carcajada, aunque le temblaban las manos. «Siempre fuiste la sensata». Con cuidado, la abrazó con firmeza. A su alrededor, titilaban los últimos rescoldos de la batalla. La mansión estaba destrozada. Su santuario ya no era seguro. Pero Charlus no miró atrás. La guerra no había terminado. Todavía no, y los mortífagos acababan de ganarse un enemigo que nunca olvidarían. La habitación era una cacofonía de destrucción, paredes derrumbadas, muebles destrozados y restos mágicos arremolinados. Charlus Potter permanecía de pie en medio de todo aquello, con la expresión dura como el granito y la mandíbula apretada en un decidido desafío. Su varita estaba empuñada como una daga, y cada movimiento suyo era testimonio de toda una vida dedicada a perfeccionar sus habilidades letales. Los restos de su hogar, su santuario, estaban dispersos a su alrededor, pero la idea de lo que estaba a punto de perder lo volvía más frío, más peligroso. Dorie, ensangrentada pero respirando, yacía en el suelo detrás de él, con el pecho subiendo y bajando con dificultad. Una línea carmesí manchaba su túnica, pero su espíritu aún no se había apagado, y el de Charlus tampoco. Mientras las sombras de la habitación se intensificaban de forma antinatural, la temperatura descendía con un frío inusitado, el corazón de Charlus dio un vuelco. Conocía esa presencia demasiado bien. El aire se llenó de malicia, y ante él, como un espectro maligno, se alzaba Voldemort. Charlus Potter siseó Voldemort, con una voz cruel que pareció congelar el aire. Su rostro pálido se contorsionó en una expresión que mezclaba desprecio y diversión. «Ha sido una espina clavada en mi costado durante demasiado tiempo». Charlus no se inmutó. Se irguió. Su silueta era la sombra misma de la muerte, cada centímetro de su cuerpo irradiaba una fría autoridad. Su mirada se clavó en la de Voldemort con la fiereza de un león que protege a su manada. «Tom Riddle», dijo Charlus con voz firme, helada por el desprecio. «No la tendrás. No nos tendrás». Los labios de Voldemort se curvaron en una sonrisa cruel, y la oscuridad de sus ojos se profundizó. «Valientes palabras, Potter», dijo con la voz cargada de veneno. «Veamos si puedes respaldarlas». En un instante, la varita de Voldemort se movió y un chorro de luz verde salió disparado hacia Charlus. «Evade Kedavra». Charlus se movió con una gracia mortal, su cuerpo era un borrón mientras esquivaba la maldición y la luz verde pasó a su lado con un siseo. «Confringo», rugió Charlus, y el suelo bajo Voldemort explotó en una lluvia de fuerza letal, pero el mago oscuro se tambaleó, moviendo su varita sin esfuerzo para desviar la explosión. Los dos hombres se miraron fijamente, su batalla era una danza de voluntades, cada uno decidido a acabar con la vida del otro. Charlus atacó primero, cortando el aire con su varita. «Diffindo». El hechizo cortante cortó el aire, pero Voldemort fue rápido, sus reflejos serpentinos le permitieron desviarlo sin esfuerzo con una mueca de desprecio. «Crucio», siseó Voldemort,
y la maldición Cruciatus fluyó de su varita con todo el poder maligno del mago más oscuro del mundo. Charlus se mantuvo firme, sus rasgos se endurecieron al ver la maldición impactar su escudo. Hizo una mueca, pero no cedió. «Puedes hacerlo mejor, Tom», espetó. Su siguiente movimiento fue más rápido, una explosión de magia que envió un chorro de fuego rugiente hacia el pecho de Voldemort. Incendio. Las llamas crecieron con un calor que podría haber derretido piedra, pero Voldemort movió su varita y el fuego se extinguió. La oscuridad a su alrededor absorbió la luz. «No puedes ganar, Potter», se burló Voldemort, con un desprecio en la voz que destilaba veneno. «No eres nada comparado conmigo. Las viejas costumbres han muerto. Tu muerte será solo otro testimonio de lo inevitable». Los labios de Charlus se curvaron en una sonrisa fría y despiadada. «Mientras yo siga en pie, nunca ganarás». Blandió su varita de nuevo, y el aire se llenó de energía. «Protego máxima». Una barrera brillante lo envolvió, un respiro momentáneo del torrente de maldiciones. Su mirada se dirigió brevemente a Dorie, que seguía inconsciente, con la sangre manchando su túnica. La voz de Voldemort resonó en la habitación: «Tu escudo no te salvará». Los ojos del mago oscuro ardían, su furia era palpable. La mirada de Charlus no vaciló, pero el peso del agotamiento se le apoderó de las extremidades. No podría aguantar así eternamente, pero tenía una última jugada. En un instante de reflexión, Charlus dejó caer el escudo y se abalanzó hacia adelante con un grito atronador. «Expelliarmus», gritó con la voz cargada de determinación. Su objetivo era desarmar al monstruo que tenía delante, pero Voldemort fue más rápido. Con un movimiento de varita, lanzó la maldición asesina con un siseo. «Evade Kedavra». La luz verde se dirigió hacia Charlus, pero con sus últimas fuerzas, Charlus invocó un estallido de magia desesperada. Un fragmento de vidrio, afilado y cortante, salió disparado frente a la maldición. La maldición asesina lo impactó con una explosión ensordecedora, cuya fuerza hizo que Charlus volara hacia atrás a través de las paredes en ruinas. La habitación quedó en silencio por un instante. Entonces, la voz de Voldemort, baja y burlona, resonó entre los escombros. «Un intento inútil». Charlus yacía inmóvil, rodeado de piedras rotas y cristales hechos añicos. Su cuerpo, magullado y sangrando, parecía no ser más que una víctima de la batalla. Voldemort, con su sonrisa triunfante, dio un paso al frente. «Y ahora, el último de los Potter cae». Se giró hacia Dorie, listo para terminar la tarea, pero al levantar su varita, un destello cegador de energía atravesó la habitación. Voldemort perdió el equilibrio, y su agarre flaqueó al ver una tormenta de poder arremeter contra él. «No la tocarás». La voz de Charlus era un rugido primitivo, su figura se alzaba de entre los escombros como un fénix renacido. Voldemort se tambaleó, con los ojos abiertos de par en par, furioso. «Impresionante, Potter. Pero aún así, inútil». Charlus, ensangrentado y maltrecho, luchaba por ponerse de pie. Sentía el peso del agotamiento, pero se negaba a caer. Cada músculo clamaba por un respiro, pero sus ojos, su voluntad, ardían con una rabia inquebrantable. Antes de que Voldemort pudiera atacar de nuevo, una serie de estruendos resonó en el aire. Los Erores, con las varitas desenvainadas, se aparecieron en la refriega. Entre ellos estaba Arcturus Black, alto y majestuoso como siempre, con la varita ya en alto y la mirada penetrante, con una intención mortal. «Deja a mi familia en paz, Tom», gruñó Arcturus. Su voz era un profundo estruendo que sacudió el aire, frío e inquebrantable. Un grito de guerra estalló al lanzarse los hechizos, una lluvia mortal de luz y sombras llenó la habitación. Voldemort, al darse cuenta de que estaba superado, miró a los Potter con una última mueca de desprecio. «Esto no ha terminado», espetó, antes de desaparecer entre las sombras con un violento crujido. La habitación quedó en silencio, salvo por el eco distante de la batalla que se desvanecía mientras Voldemort se retiraba. Arcturus, ahora de pie entre Charlus y Dorie, bajó su varita, sus ojos moviéndose entre su amigo caído y el cuerpo inmóvil de Dorie. «Charlus». Arcturus se arrodilló junto a él, con el rostro preocupado. «Quédate con nosotros».
Los ojos de Charlus se abrieron un instante, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios ensangrentados. «Dorie, es ella». Arcturus asintió, con una voz sombría pero reconfortante. «Está viva, se pondrá bien, lo sacaremos de aquí». Charlus soltó una risita débil pero con una determinación obstinada. «Bien, no me gustaría dejarle la tarea de acabar con él». Arcturus sonrió sombríamente, moviendo su varita para estabilizar a su amigo caído. «No si llego al primero, viejo amigo». Charlus volvió a cerrar los ojos, su cuerpo sucumbiendo al peso de la batalla. Pero con la fuerza de Arcturus y la determinación de los Potter, sabía que se alzaría de nuevo. Por ahora, descansaría, pero solo un momento. Las horas que siguieron a la desgarradora batalla de los Potter se hicieron eternas. Mientras Charlus y Dorie levitaban con minuciosa precisión, sus cuerpos flotando en el aire como frágiles naves, Arcturus Black permaneció firme a su lado. Su rostro, pálido y demacrado por la conmoción de los acontecimientos, no delataba la tempestad que rugía en su interior. Su mirada penetrante, fría e inquebrantable, escrutaba cada movimiento mientras los Herodes y los miembros de la Orden trabajaban para asegurar la mansión. La pequeña y silenciosa fuerza que se había infiltrado en la mansión había sido completamente neutralizada, pero la victoria no les reconfortaba, no cuando su hermana y su mejor amigo yacían inconscientes, con su destino incierto. Fueron transportados a toda prisa, acompañados por una procesión de guardianes mágicos y sanadores, al lugar más seguro que Arcturus pudo imaginar, la finca Blackmore, una fortaleza sumida en el secreto y protegida por capas de hechizos y encantamientos. Una vez allí, los mejores sanadores de San Mango, reconocidos por su pericia, se abalanzaron sobre ellos. Pero incluso sus hábiles manos flaquearon ante las graves maldiciones que los Potter habían soportado. El cuerpo de Charlus, aunque vivo, mostraba signos de una profunda e implacable tensión. Dorie también mostraba las marcas de la batalla, su aura atenuada por el trauma. Ambos quedaron atrapados en la red de la curación mágica, sus vidas atadas por un delicado hilo de esperanza. Arcturus vigilaba, su silueta, una figura oscura contra el resplandor de la habitación empinable. Durante días, no se separó de ellos. Su mirada no se apartó de sus cuerpos inmóviles, y no dijo una palabra a nadie que entrara en la habitación. Los murmullos de los sanadores llenaban el silencio, pero Arcturus no respondió a su cauto optimismo. En cambio, mantuvo sus pensamientos y su corazón encerrados, como una bóveda de hierro, esperando cualquier señal, cualquier indicio, de que sus amigos pudieran regresar del abismo. La tensión de la batalla, sumada a las maldiciones, los ha dejado en estado de estasis, murmuró uno de los sanadores a Arcturus con voz preocupada. Podemos mantenerlos con vida, pero sus mentes son inaccesibles. No podemos obligarlos a recobrar la conciencia. Arcturus, con los labios apretados en una fina línea, no respondió. Su mirada se endureció, su mente ya calculaba los siguientes pasos. Había vivido la guerra más oscura y había visto caer a muchos de sus camaradas, algunos ante adversidades abrumadoras, otros traicionados por los suyos. Pero ver a su hermana y a Charlus así, como cascarones sin vida, era un infierno diferente. Casi podía saborear su amargura en la lengua. «Maldita sea», susurró, aunque nadie estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. «No caerán». Así no a medida que pasaban los días, los sanadores se preocupaban más y sus esfuerzos se volvían más desesperados. Los cuerpos de los Potter seguían atrapados en coma, y a pesar de las pociones curativas, los oscuros restos de las maldiciones de Voldemort persistían como veneno en sus venas. Aún así, Arcturus se negaba a ceder a la desesperación. Había perdido a demasiadas personas como para permitirse el lujo de rendirse ahora. Llamó a veteranos de confianza de las guerras de Grindelwald, antiguos camaradas, soldados de la vieja guardia que habían visto lo peor del mundo y sobrevivido. Eran hombres y mujeres que habían luchado junto a Charlus y Arcturus, que compartían su pragmatismo e implacabilidad ante la creciente marea oscura. La Orden del Fénix, a pesar de su valentía, a menudo estaba demasiado atada a ideales y vacilaciones. No,
Arcturus lo sabía, él y Charlus siempre se habían mantenido al margen de esas vacilaciones. Los Potter nunca habían creído en quedarse de brazos cruzados mientras la oscuridad se extendía, y Arcturus tampoco lo haría. Los convocó a Blackmoor bajo el manto del secreto, y cada llegada se vio marcada por apariciones fugaces y juramentos susurrados. Allí, lejos de la complacencia del ministerio y de la cautelosa mano de Albus Dumbledore, comenzaron a formar una silenciosa máquina de guerra. No esperarían a que Voldemort atacara de nuevo. No rogarían permiso al frágil gobierno ni a la lenta orden. En cambio, lucharían con la brutal eficiencia de quienes conocen el precio de la demora. Un grupo de magos y brujas de élite, curtidos en la batalla y despiadados, comenzó a reunirse, unidos por un único objetivo, ver a Voldemort derrotado. Pero incluso mientras se movían, mientras su red de espías, informes y combatientes crecía, el mundo mágico seguía sin ser consciente de la creciente amenaza que se cernía sobre el corazón de la guerra. Para el público, los Potter eran solo dos víctimas más del caos, cuyos nombres pronto quedarían eclipsados por el inevitable ascenso de la generación más joven, James Potter y sus amigos, ansiosos por demostrar su valía en la lucha contra Voldemort. Sin embargo, incluso en su silencio, Charlus y Dorian no fueron olvidados. Los Potter, a pesar de sus heridas, se habían convertido en símbolos de desafío, gritos de guerra para quienes se enfrentarían a la oscuridad y un recordatorio candente de que no todos los héroes estaban a la vista del público. Mientras James y sus amigos seguían el camino más idealista de Dumbledore, trabajando dentro de los límites del sistema del ministerio, Arcturus, el estratega frío y calculador, se abrió camino más oscuro y peligroso. Sus operaciones, ocultas a la vista del público, se llevaban a cabo con una eficiencia impecable. Sus aliados, no menos despiadados que él, trabajaron incansablemente para frustrar las fuerzas de Voldemort, recopilaron información, sabotearon las misiones de los mortífagos y rescataron a quienes habían caído en las garras del mago tenebroso, todo ello permaneciendo invisibles, como fantasmas en las sombras. Para ellos, la guerra no era una cuestión de esperanza ni ideología, sino de supervivencia. Se trataba de asegurar que el reinado de Voldemort nunca llegara al punto en que familias como los Potter, cuyos nombres antaño se susurraban con reverencia, cayeran en el olvido. Se trataba de asegurar un futuro para el mundo mágico, uno libre de la oscuridad acechante, incluso si eso significaba estar al margen de la ley. Mientras los Potter yacían inconscientes, su legado ardía con más fuerza que nunca, alimentando el fuego de la rebelión incluso en su ausencia. Arcturus, sin vacilar ni un instante, continuó su batalla, asegurándose de que su causa no fuera olvidada, sin importar cuán oscuro se volviera el mundo. Y así, en el silencio de Blackmoorstad, con los cuerpos de los Potter descansando y sus mentes inalcanzables, comenzó la verdadera guerra, una que no se libraría con varitas y palabras, sino con sangre, sudor y la voluntad inquebrantable de aquellos que se negaran a doblegarse. El mundo mágico, marcado para siempre por los trágicos sucesos de Halloween de 1981, se vio inmerso en una nueva era de incertidumbre. La caída de Lord Voldemort a manos de su propia maldición marcó un punto de inflexión en la guerra, pero tuvo un precio incalculable. Los Potter, antaño símbolos de la resistencia contra las fuerzas oscuras, habían desaparecido, asesinados a sangre fría por el mismo monstruo al que habían intentado derrotar. James y Lily Potter habían muerto, sus vidas se extinguieron en un instante, dejando solo el eco de su amor y sacrificio. Su hijo pequeño, Harry, fue el único superviviente del ataque maldito. La cicatriz en su frente, con forma de rayo, se convertiría en su único recuerdo visible de aquella noche, el único vestigio de la magia que lo había salvado, la única marca que lo ataría para siempre al trágico legado de sus padres. El mundo mágico se regocijó por su supervivencia, viéndolo como el niño que sobrevivió, un símbolo de esperanza y victoria. Sin embargo, para Harry, el precio de la supervivencia fue muy alto. Era un niño que lo había perdido todo, sus padres, su hogar y la promesa de un futuro lleno de amor y calidez. Tras la muerte de los Potter,
Albus Dumbledore decidió dejar a Harry con la única familia que le quedaba, su tía materna, Petunia Dursley. Aunque Petunia era hermana de Lily, no había calidez ni amor en la casa de los Dursley. Petunia y su esposo, Vernon, veían a Harry como una carga incómoda, un doloroso recordatorio del mundo mágico que ambos despreciaban y temían. Le guardaban rencor por la misma sangre que corría por sus venas, la sangre que le había dado el poder de sobrevivir a la maldición de Voldemort. La vida de Harry con los Dursley fue una pesadilla, marcada por el abandono y el maltrato. Petunia y Vernon lo trataban como a un extraño, un sirviente en su casa, en lugar de un miembro de la familia. Lo obligaban a dormir en un armario bajo la escalera, lejos del calor familiar, y lo regañaban y menospreciaban con frecuencia sin más razón que su existencia. La crueldad de los Dursley era sutil pero implacable, un aluvión constante de abuso verbal y abandono emocional que hacía que Harry se sintiera como un fantasma indeseado en su hogar. A pesar de esto, el espíritu de Harry permaneció inquebrantable. Demostró una resiliencia y una fuerza de carácter notables, encontrando consuelo en los recuerdos de sus padres, en los pequeños fragmentos de amor y afecto que le habían dejado. Se aferró a la idea de su herencia mágica, lo único que lo diferenciaba del mundo opresivo de los Dursley. Aunque no comprendía del todo su lugar en el mundo mágico, sentía una profunda conexión con él, algo más allá de los muros de la casa Dursley, algo que lo llamaba, incluso en los momentos más oscuros de su vida. Mientras tanto, lejos del aislamiento de Privet Drive, el legado de los Potter permanecía en un estado de animación suspendida. Charles y Dorie Potter, los abuelos de Harry, yacían en un coma profundo e inerte. Los mejores sanadores de San Mango habían trabajado incansablemente, pero las maldiciones mágicas que habían soportado eran demasiado fuertes, demasiado insidiosas. Los cuerpos de los Potter estaban vivos, pero sus mentes se habían refugiado en un letargo protector, incapaces de regresar al mundo de la vigilia. Los días se convirtieron en semanas, luego en meses, y aún así, no había cambios en su condición. Para Arcturus Black, esto fue un trago amargo. El hombre que una vez luchó junto a Charles durante las guerras de Grindelwald ahora se encontraba al mando de una resistencia cada vez más fragmentada contra las fuerzas de la oscuridad. Mientras los seguidores de Voldemort se dispersaban en desorden tras la derrota de su amo, las sombras de su influencia seguían acechando, amenazando con consumir todo lo conquistado. Arcturus, un hombre de firmes convicciones, había sido durante mucho tiempo un defensor de la familia Potter. El legado de su hermana y su propio vínculo con Charles eran más que una simple cuestión de deber, eran personales. Pero la tarea de Arcturus se había complicado con el paso de los años. El mundo mágico se había fracturado de maneras que él no había previsto. El ministerio, a pesar de su aparente estabilidad, estaba plagado de corrupción y luchas políticas internas. Albus Dumbledore, antaño un faro de esperanza, se había convertido en una figura que cada vez frustraba más a Arcturus. Si bien los ideales de Dumbledore eran nobles, sus manos estaban atadas por la burocracia y una profunda reticencia a tomar medidas rápidas y decisivas contra la creciente oscuridad. Arcturus, sin embargo, no tenía tales reservas. Creía en la acción, en luchar directamente contra quienes amenazaban la paz y la estabilidad del mundo mágico. Pero las dificultades personales de Arcturus no terminaron con el coma de los Potter. Su familia, la familia Black, se vio envuelta en una serie de sucesos dolorosos y perjudiciales que alterarían para siempre el curso de su legado. Su nieto, Sirius Black, el mejor amigo de James Potter y padrino de Harry, fue acusado falsamente de traicionar a los Potter ante Voldemort. El ministerio, en su afán por encontrar un chivo expiatorio, se aprovechó del rumor de que Sirius había sido el guardián secreto de los Potter, un cargo que nunca había ocupado. A ojos del público, Sirius era culpable, y las pruebas parecían irrefutables. Sirius, sin embargo, era inocente. Arcturus lo sabía en el fondo de su corazón. Había criado a Sirius, lo había visto crecer como un hombre de honor y lealtad, y no dudaba de que jamás traicionaría a los Potter. Sin embargo, el peso de la opinión pública estaba en su contra. El apellido Black,
manchado durante mucho tiempo por su asociación con mortífagos como Bellatrix Lestrange y otros miembros de su extensa familia, era el caldo de cultivo perfecto para sospechas y mentiras. La ciega búsqueda de justicia por parte del ministerio no era más que una caza de brujas, y Arcturus era incapaz de detenerla. Durante años, Arcturus luchó por limpiar el nombre de su nieto. Usó todos sus contactos, hasta la última gota de influencia que le quedaba, pero todo fue en vano. La decisión del ministerio de encarcelar a Siries en Azkaban era definitiva, y ninguna protesta ni maniobra legal podría cambiarla. Para Arcturus, esta era una traición insoportable. Su nieto, un hombre íntegro, languidecía en la prisión más oscura del mundo mágico, mientras que los responsables de la verdadera traición a los Potter andaban libres. Y así, Arcturus se encontró en una encrucijada entre la pérdida y la frustración. No había logrado salvar a sus aliados más cercanos de los estragos de la magia oscura. No había logrado proteger a su familia de las fuerzas de la corrupción que se habían infiltrado en cada rincón del ministerio. Pero no se rendiría, no podía permitírselo. El legado de los Potter, los Black y todos aquellos que lucharon y murieron por un mundo mejor no podía ser borrado, no mientras él aún viviera. Mientras Harry, el joven muchacho con la cicatriz en forma de rayo en su frente, yacía en los oscuros confines del armario debajo de las escaleras, con el corazón pesado por el miedo y la soledad, un evento notable ocurrió en una parte distante del mundo mágico. En una habitación tranquila de la finca Blackmore, Charles y Dorie Potter, que llevaban años sumidos en un sueño profundo, se despertaron de repente. Abrieron los ojos de golpe, parpadeando ante la tenue luz que se filtraba por las cortinas. La confusión les nublaba los sentidos mientras recuperaban lentamente la conciencia, desorientados por el paso del tiempo. Charles. La voz de Dorie era apenas un susurro, llena de incredulidad. Dorie. Charles extendió la mano, con un ligero temblor al tomarla de ella. Estamos despiertos. Capítulo 1. Reescritura. La habitación tenuemente iluminada de la finca Blackmore era un auténtico estudio de la quietud, interrumpida únicamente por el tenue parpadeo de las velas. El aire cargaba con el peso del tiempo, cargado de secretos centenarios y los silenciosos ecos de la historia. Melania Black estaba sentada en su escritorio, recorriendo con delicadeza los bordes de un pergamino mientras revisaba un surtido de documentos. Sus rasgos imponentes, pálidos y exquisitos, estaban enmarcados por las profundas ondas de su cabello oscuro, que caía sobre sus hombros como una cascada de medianoche. Sus ojos profundos y expresivos se movían con una gracia calculada sobre las letras, como si cada palabra cargara con el peso de decisiones aún por tomar. El rostro de Melania, un retrato de intelecto y belleza, delataba poco de la silenciosa tormenta que albergaba en su interior. Era la matriarca negra en toda su extensión, elegante, serena y decidida. El poder de su linaje era palpable, y había una fuerza tácita en su presencia que la convertía en algo más que una simple figura decorativa, era una fuerza a tener en cuenta. Pero en ese momento, toda la serenidad que proyectaba se hizo añicos. Con un repentino estallido, un elfo doméstico apareció en la puerta, con los ojos abiertos y las orejas moviéndose con una emoción apenas contenida. Era la clase de noticia que ningún elfo se atrevería a contener, incluso si la metroune de la familia estuviera en medio de la decisión más importante. Señora Melania, chilló la elfa, prácticamente saltando en el sitio. El amo Charles y la señora Dorie están despiertos. Melania frunció el ceño con incredulidad. Parpadeó una vez, entrecerrando los ojos mientras asimilaba las palabras, como si sus oídos la hubieran traicionado. ¿Estás segura? Su voz, aunque suave, tenía un matiz de urgencia, un temblor de esperanza comenzaba a filtrarse. El elfo, ansioso por confirmar la noticia, asintió con entusiasmo. Sí, señora, ya despertaron, me lo dijo la sanadora. Su corazón se aceleró y se quedó sin aliento. Sin decir nada más, Melania se levantó de su escritorio, apartando el pergamino con un gesto de la mano. Ve a informar al maestro Arcturus. Dile que venga de inmediato. La brusquedad de su tono no dejó lugar a dudas.
La elfa doméstica desapareció con un chasquido al salir Melania de la habitación, con su túnica arrastrándose tras ella como una sombra. Sus pies apenas hacían ruido al recorrer los pasillos de la finca Blackmer, las paredes parecían resonar con el peso de generaciones pasadas. Apenas podía creer lo que acababa de oír. Charlus y Dorie, vivos, después de tanto tiempo. La idea era a la vez un milagro y una carga. El legado de la familia había permanecido latente durante demasiado tiempo, y ahora, parecía, todos estaban a punto de despertar, justo cuando el mundo exterior comenzaba a cambiar. Melania empujó la puerta de la habitación familiar y entró. En cuanto vio a Charlus y Dorie sentados en sus camas, el peso de los años se le alivió, aunque un atisbo de incredulidad aún persistía en su mirada. Dorie, con sus ojos oscuros y penetrantes y la agudeza regia que definía cada movimiento, parecía demasiado serena para alguien que acababa de despertar de un sueño interminable. Charlus, siempre el estoico patriarca, se inclinó ligeramente hacia Dorie, su mano aún apretando la suya con fuerza, sus ojos brillaban por la sorpresa de volver a la vida, pero con ese mismo aire de autoridad inquebrantable. Melania se quedó sin aliento al cruzar la habitación hacia ellos. Apenas notó el suave y desigual sonido de sus tacones contra el suelo al caminar, los años de incertidumbre y ausencia habían sido reemplazados por este momento increíble y surrealista. Charlus, Dorie, dijo con la voz entrecortada por la emoción, no puedo creerlo, están despiertos. Los labios de Dorie se curvaron en una sonrisa agridulce, la misma sonrisa que siempre había estado presente en sus momentos más difíciles, llena de sabiduría y una tensa determinación. Extendió las manos hacia Melania y la abrazó con ternura. Parece que el mundo ha seguido adelante sin nosotras, susurró Dorie, con la voz teñida de cansancio, pero con una sensación de determinación aún presente en cada palabra. Me perdí mucho, agregó Dorie, con los ojos brillando con una tristeza no expresada. Melania la abrazó un instante más de lo necesario, sus dedos recorriendo la fina seda del vestido de Dorie, anclada en la verdad del momento. Se apartó lentamente, observándolas a ambas mientras intentaba reprimir la repentina huida de emoción. Los he extrañado a ambos, dijo Melania con voz ronca, pero aún llena de la misma fuerza que había mantenido a flote a la familia Black en los momentos más difíciles. Se obligó a tomar distancia, a concentrarse en el presente, mientras su reencuentro cargaba no solo con el peso de su pasado, sino también de todo lo que estaba por venir. Hay tanto que poner al día, continuó, mirando a Charlus, quien le dedicó una sonrisa cansada pero cómplice. La misma inteligencia aguda y el ingenio mordaz que siempre lo habían distinguido como uno de los hombres más formidables de la familia aún brillaban. Oh, seguro que tienes mucho que contarme, dijo Charlus con ese característico tono seco, aunque más suave de lo habitual, marcado por años de sueño forzado y el peso de perderse lo que había sido. ¿Qué me he perdido esta vez? ¿Más tonterías del ministerio? Dorie resopló un poco divertida, con los labios quebrados como solo ella podía. Oh, no le hagas hablar del ministerio, Melania, dijo, con los ojos brillantes a pesar de todo. Estoy segura de que ya está planeando apoderarse de toda la burocracia. Melania arqueó una ceja, con una sonrisa burlona en la comisura de sus labios. Y sabes que eso es exactamente lo que haría yo, si tuviera la oportunidad, dijo Charlus con un leve atisbo de satisfacción. Pero ahora mismo, tenemos que centrarnos en lo que viene después, ¿no? Melania dio un paso atrás y asintió. La sonrisa se desvaneció al volver la realidad. Arctures llegará pronto, dijo, con un tono más sombrío, y juntos, decidiremos nuestros próximos pasos. Tenemos mucho por hacer. La mirada de Dorie se suavizó y, por un breve instante, se permitió una sonrisa abierta y espontánea. Parece que aún queda mucho por hacer, después de todo. Pero no nos precipitemos, querida. Por ahora, simplemente respiremos. A medida que los Potter, ya despiertos, se acomodaban en el silencio que llenaba la habitación, se palpaba una sensación de cambio. Su familia renacía, y con ellos,
Un nuevo capítulo en el legado Black estaba a punto de comenzar, un capítulo que vería el regreso del dragón negro, el resurgimiento de su poder y el reavivar la llama que había permanecido latente durante tanto tiempo en el linaje Potter. Los grandes salones de mármol del Banco Mágico Gringotts eran tan imponentes como siempre, sus altos techos y relucientes suelos resonaban con el silencioso bullicio de las operaciones diarias del banco. Arcturus Black se movía por estos pasillos como un depredador, abriéndose paso con su imponente figura en el espacio abarrotado. Su cabello plateado, perfectamente peinado, reflejaba la suave luz de las luces del techo, mientras que sus ojos oscuros y penetrantes escudriñaban cada rincón de la sala con calculada precisión. Para quienes lo conocían, Arcturus era una presencia intimidante, sus rasgos afilados y aristocráticos ocultaban una mente tan afilada como una espada. El duende con el que negociaba notó la intensidad de Arcturus, pero no se inmutó. El patriarca Black era una figura fija en el mundo mágico, conocido por su semblante severo y su fría eficiencia. Su riqueza e influencia solo eran rivalizadas por su férreo control sobre cualquier situación. La voz baja de Arcturus rompió la tensión en la sala. Reanudaremos esta conversación más tarde, dijo con una autoridad indiscutible. El Goblin refunfuñó, pero asintió rápidamente, intuyendo que esta interrupción era mucho más importante que sus negociaciones en curso. Antes de que el Goblin pudiera protestar más, se oyó un suave estallido desde el otro extremo de la habitación. Arcturus miró fijamente hacia el sonido, y apareció un elfo doméstico, con sus enormes orejas moviéndose de emoción. El elfo apenas tuvo tiempo de hablar antes de que Arcturus lo silenciara con una mirada penetrante. Maestro Arcturus, dijo el elfo sin aliento, me envía la señora Melania. El maestro Charlus y la señora Dory están despiertos. Por un breve instante, la severa máscara de Arcturus se desvaneció, y el peso de años de espera e incertidumbre se apoderó de su rostro. Su voz, normalmente suave y mesurada, contenía un inusual matiz de esperanza. ¿Estás seguro?, preguntó, con su profunda voz de barítono resonando por los pasillos de mármol. Sí, amo, confirmó el elfo. La señora Melania está con ellos ahora. Arcturus no perdió ni un segundo. Asintió brevemente al Goblin, despidiéndolo sin decir palabra. Hablamos luego, añadió, con un tono como el de una puerta cerrándose. Sin volverse, se dirigió a la salida del banco, con la túnica ondeando tras él con la fuerza de su urgencia. Una vez fuera, echó un vistazo rápido a su alrededor, asegurándose de que las calles estuvieran despejadas antes de desaparecer. Con un suave pop, reapareció a las puertas de la finca Blackmere, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y una mezcla de anticipación y temor se apoderó de él. Los pasillos de la finca le hacían sentir como en casa, pero el paso del tiempo le pesaba sobre los hombros. Los pasos que antes le habían resultado tan familiares ahora parecían un extraño eco del pasado, recordándole todo lo perdido. Su corazón se aceleró al llegar a la puerta de la habitación donde Charlus y Dory habían permanecido dormidos durante tanto tiempo. Su mano tembló ligeramente al abrir la puerta. Dentro, la habitación estaba bañada por la suave luz de las velas, y allí, sentados al borde de sus camas, estaban Charlus y Dory. Miraban a su alrededor con expresiones de confusión y asombro, como si acabaran de regresar de un mundo remoto. Melania estaba de pie junto a ellos, con el rostro iluminado por la luz parpadeante, sus rasgos delataban una emoción que rara vez permitía que otros vieran. Arcturus sintió una oleada de alegría y alivio que casi lo abrumaba. Cruzó la habitación hacia ellos con pasos rápidos, con la voz cargada de emoción. Charlus, Dory, dijo, con su voz de barítono cargando el peso de su historia compartida. Bienvenidos de nuevo. Charlus, cuya alta figura se recortaba contra las sombras, levantó la vista con una sonrisa tenue pero genuina, sus rasgos, habitualmente severos, se suavizaron con la calidez del reconocimiento. Arcturus, dijo con voz áspera pero cargada de afecto, nunca pensé que llegaría a ver este día. Dory, la matriarca regia de siempre, extendió una mano temblorosa, rozando los dedos de Arcturus con una elegancia que desmentía el agotamiento que debía sentir.
Sus ojos profundos y oscuros brillaban con lágrimas contenidas, pero su voz era firme, como si hubiera estado preparándose para este momento mucho más tiempo del que imaginaba. Nunca pensamos que despertaríamos, susurró, con una voz suave pero impregnada de un trasfondo de todos los años de miedo e incertidumbre. Arctures le tomó la mano, apretándola con firmeza y consuelo. Las hemos echado mucho de menos, dijo en voz baja, con una vulnerabilidad poco común en su voz. Pero ahora estás aquí, y eso es todo lo que importa. La sala se sumió en un instante de silencio al sentir el peso de su regreso. El pasado, con todas sus heridas, de repente se sintió lejano, casi irrelevante. Lo que importaba ahora era el presente, su supervivencia, su futuro. Bueno, Charlus rompió el silencio con su característico humor seco, con una leve sonrisa en las comisuras de los labios. Si así es como se siente despertar, admito que estoy bastante decepcionado. Sin gran celebración, sin fuegos artificiales, ni siquiera una taza de té como es debido. Dorie soltó una breve carcajada, sus labios se curvaron en esa sonrisa aguda y cómplice que siempre la había caracterizado. De verdad, Charlus, esperaba un poco más de fanfarria, bromeó, aunque había una suave calidez bajo sus palabras. Llevamos siglos dormidos y ni siquiera hemos tenido un festín para celebrar. El rostro de Arctures se suavizó por un instante. El peso de su historia compartida y sus propias emociones hicieron que su habitual rigidez flaqueara. Ya habrá tiempo para eso, dijo con una extraña y tenue sonrisa. Pero por ahora, tenemos mucho que discutir. Charlus arqueó una ceja, claramente intentando adaptarse al repentino aumento de actividad y conversación. ¿Cuál es el plan entonces, Arctures? El mundo probablemente ha cambiado en nuestra ausencia. Así es, reconoció Arctures, con la voz más seria. Pero ahora, con ambos despiertos, somos más fuertes que nunca. Tenemos un legado que proteger y un futuro que asegurar. Puede que el mundo haya cambiado, pero el dragón negro resurgirá. Nuestro nieto, Harry, debe ser protegido, cueste lo que cueste. Melania dio un paso al frente, con los ojos brillantes de emoción. Reconstruiremos, dijo en voz baja y potente. Juntos, restauraremos el apellido Potter y aseguraremos que el legado de nuestra familia perdure. La habitación parecía latir con una energía propia, como si las mismas paredes de Blackmoorstad reconocieran el significado de su regreso. Charlus, siempre pragmático, se recostó en las almohadas y observó la escena con su habitual mirada penetrante. Bueno, dijo, mirando a Arctures y a Melania, supongo que deberíamos ponernos a trabajar, ¿no? Dorie sonrió, encontrándose con los ojos de él con una mirada que decía mucho de su compañerismo, de su historia compartida. Sí, Charlus, dijo con voz tranquila y determinada. Ahora, empecemos de nuevo. Y mientras Arctures, Charlus y Dorie intercambiaban miradas de complicidad, un renovado sentido de propósito se apoderó de ellos. Juntos, resurgirían de las cenizas del pasado, unidos por su fuerza, su legado y su compromiso con la familia que había sido la obra de sus vidas. El dragón negro se agitaba una vez más. La calidez de la habitación contrastaba marcadamente con la gravedad de la conversación que acababa de comenzar. Mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea, proyectando sombras parpadeantes en las paredes, Arctures Black, el patriarca de la familia Black, se acomodó en un sillón. Su figura alta e imponente parecía dominar el aire a su alrededor. Sus rasgos afilados y aristocráticos permanecían indescifrables, aunque la tensión en su postura lo decía todo. A su lado estaba sentada Melania, con su belleza intacta por los años, su mirada fija y calculadora, aunque apenas movía los labios mientras observaba a Charlus y Dorie. Frente a ellos, Charlus Potter, siempre digno y estoico, se irguió en su asiento, entrecerrando ligeramente los ojos y frunciendo el ceño como cuando algo no marchaba bien. Dorie, su esposa, estaba sentada a su lado, sus ojos oscuros rebosaban la misma fuerza que la había sostenido ante la pérdida de tantos seres queridos. Su porte era majestuoso, pero su mirada aguda y penetrante se suavizó al concentrarse en la noticia que se avecinaba. Arctures se aclaró la garganta, con una voz baja y llena de autoridad al hablar.
Debo empezar diciéndoles a ambos que ha ocurrido mucho en los años transcurridos desde su incapacitación. Charlus arqueó una ceja ante el tono formal de Arctures. Arctures, no te andes con rodeos. ¿Qué pasa? Arctures, a pesar de su habitual reserva, no pudo ocultar del todo un destello de alivio en sus ojos. James, dijo, haciendo una pausa para darle un toque dramático, se casó con Lily Evans. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un instante, Charlus y Dorie guardaron silencio. Entonces, como si fuera lo más natural del mundo, la voz aguda de Dorie rompió la tensión. Lily Evans, repitió, incrédula. Esa chica que una vez pensó que nuestro hijo no era más que un imbécil glorificado, un matón, si no recuerdo mal. Melania, sentada junto a Arctures, se permitió una sonrisa discreta, con un destello de diversión en sus ojos. Sí, esa Lily, dijo en voz baja, pero el tiempo y las circunstancias suelen hacer extrañas parejas. Se encogió de hombros levemente, como diciendo, ¿qué le vas a hacer? Los labios de Dorie se curvaron en una extraña sonrisa burlona. Bueno, que me aspen, murmuró. Lily Evans, una Potter. Su voz se suavizó, un cariño casi imperceptible se apoderó de ella, y le dio a James el regalo más grande. Tu nieto, añadió Arctures, con una voz profunda que contenía un matiz de emoción que rara vez permitía aflorar. Hadrian James Potter, aunque se hace llamar Harry. Harry, repitió Charlus lentamente, con un dejo de asombro en la voz. Creí que nunca veríamos otra generación de Potter. Su expresión se endureció con determinación. Cuéntamelo todo. El rostro de Arctures se ensombreció. James y Lily fueron asesinados por Voldemort. La noche de Halloween de 1981, el Señor Tenebroso los encontró, pero Harry sobrevivió. Sus palabras estaban cargadas de dolor y rabia. El nombre de su asesino nunca se alejaba de sus pensamientos. La mano de Dorie tembló al tomarla de Charlus, y la realidad de la muerte de su hijo la abrumó una vez más. James. Lily, susurró, nuestro hijo, nuestro hermoso James. Charlus apretó la mandíbula, el dolor de la pérdida, antiguo pero tan agudo como siempre, seguía presente. Su voz, cargada de emoción, preguntó cómo sucedió. Fue Voldemort, respondió Arctures con un tono frío y duro como el hielo. Pero Harry sobrevivió. La maldición le salió por la culata, mató a Voldemort, o al menos lo obligó a esconderse por un tiempo. Los ojos de Dorie ardían con lágrimas contenidas, sus labios apretados por la tristeza. Entonces, nuestro nieto vive, pero nuestro hijo y su esposa están muertos, murmuró. Se volvió hacia Melania. Supongo que este no es el final de la historia, ¿verdad? Melania negó con la cabeza. No, hay más. Captó la mirada de Dorie, sus ojos oscuros y llenos de determinación. Sirius fue acusado falsamente de traicionar a James y Lily. El ministerio, con su habitual premura, lo encerró en Azkaban sin juicio. Fue Peter Pettigrew quien los traicionó, no Sirius. Al mencionar el nombre de Sirius, Charlus frunció el ceño indignado. ¿Sirius? ¿Traicionar a James? Es leal como nadie. Es una injusticia. Su voz era áspera, pero con un ligero temblor de ira. ¿Acaso nunca se molestaron en escucharlo? En absoluto, asintió Arctures con amargura. Sin juicio, sin defensa. Estaban demasiado ansiosos por silenciarlo. Dorie negó con la cabeza, un destello de furia cruzó su rostro. Es absurdo. El ministerio y su maldita burocracia. Sirius se merece algo mucho mejor. Apretó los puños, con los nudillos blancos. Y pensar que lo tienen encerrado sin razón. Arctures suspiró profundamente, mirándose las manos, entrelazadas frente a él como para mantener la compostura. Eso no es lo peor. Tras su muerte, Dumbledore decidió dejar a Harry con sus tíos, los Dursley. Espera, intervino Charlus con voz cortante. ¿Los Dursley? Muggles. ¿Por qué demonios haría eso? Seguro que hay parientes que podrían haberlo cuidado como es debido. Yo también cuestiono la decisión de Dumbledore, admitió Arctures, con un tono de voz cargado de pesar. Creía que las barreras de sangre colocadas allí mantendrían a Harry a salvo, pero ha causado más daño que bien. Maldito idiota, murmuró Dorie, entrecerrando los ojos con disgusto.
No tenía por qué haber tomado esa decisión por nuestra familia. Suavizó la voz al mirar a su marido. Debería haber estado contigo. En efecto, añadió Melania. Pero ahora lo sabemos. Debemos encontrarlo, Charles. No podemos perder ni un segundo más. Charles se levantó bruscamente, con movimientos rápidos y seguros. Tienes razón. Nuestro nieto está ahí fuera y lo encontraremos. Lo traeremos a casa, donde pertenece. La mirada de Arcture se endureció, sus ojos llenos de una furia silenciosa. La espera ha terminado. Tenemos los medios, los recursos y la voluntad. No nos detendremos hasta que Harry esté bajo nuestro cuidado. Dorie también se puso de pie, con su presencia tan imponente como siempre, su voz firme. Puede que no lo haya parido, pero Harry Potter está en mi familia como lo fue James. Y nadie, ni siquiera Dumbledore, se interpondrá en nuestro camino. Arcture se asintió, con una expresión llena de orgullo y solemnidad. De acuerdo, el legado de los Potter y los Black no quedará en el olvido. Encontraremos a Harry y lo protegeremos, pase lo que pase. Mientras los cuatro intercambiaban miradas, una renovada determinación los invadió como un manto. El pasado estaba lleno de pérdida y dolor, pero ahora era su futuro lo que importaba, el futuro de Harry Potter, el nieto que tanto anhelaban y el legado que resurgiría. El dragón negro había despertado de nuevo, y los Potter estarían a su lado, unidos por su inquebrantable vínculo familiar. El gran salón de la finca Blackmoor rebosaba el peso de la historia, sus altos techos y paredes, adornadas con retratos antiguos, proyectaban largas sombras sobre las cuatro figuras sentadas alrededor de la mesa pulida. La rica madera bajo sus dedos era testigo silencioso de la conversación que estaba a punto de desarrollarse. Mientras las últimas brasas del fuego titilaban en la chimenea, el aire se volvía pesado con la gravedad de la tarea en cuestión. Charles Potter, alto y majestuoso, con una nariz afilada y el porte de un hombre acostumbrado al liderazgo, presidía la mesa. Su sola presencia llamaba la atención. No podemos permitirnos demorarnos más, comenzó, con la voz como el retumbar de un trueno lejano. Necesitamos reunir todos los recursos disponibles. No hay margen de error. Si queremos encontrar a Harry, necesitaremos la ayuda de aquellos en quienes confiamos plenamente. Dorie, siempre la fuerza serena y calculadora de la familia, juntó las manos cuidadosamente ante sí. Sus ojos agudos y calculadores brillaban bajo el peso de sus pensamientos. Confianza. Es un lujo que no podemos permitirnos, respondió con un tono tan seco y mesurado como la seda más fina. Pero tienes razón, Charles. No podemos hacerlo solos. Hay mucho en juego. Arcture Black, sentado a su derecha, soltó una risita baja. Su voz profunda resonó como un trueno en una caverna vacía. Su mirada, fría y calculadora, recorrió al grupo. ¿Y crees que nuestros supuestos amigos recordarán de repente el significado de la lealtad? Sus labios se curvaron en una leve sonrisa irónica. Quizás tengamos que recordárselo a algunos, pero aún hay quienes nos deben favores. Lo harán. Melania, con sus ojos oscuros ardiendo como brasas bajo la superficie, asintió lentamente, con la voz suave como el terciopelo. Si encontramos a Sirius, podríamos tener una ventaja. Sabe cosas que Dumbledore nos ha ocultado. Si limpiamos su nombre, podríamos encontrar un aliado poderoso en el proceso. Se recostó, rozándose la barbilla con los dedos, pensativa. Aunque me atrevería a decir que convencer a un hombre que se pudre en Azkaban no será tarea fácil. Charles esbozó una sonrisa sombría. Las arrugas de su rostro se profundizaron con los años de experiencia que lo habían moldeado. No, supongo que no, pero hay destinos peores que verse obligado a trabajar con un negro. Su voz tenía un matiz de humor mordaz. Nadie dijo que esto sería fácil, pero es hora de actuar. La mirada de Dorie se dirigió rápidamente hacia los grandes ventanales. El suave susurro de las cortinas era el único sonido en la quietud de la habitación. Primero lo primero, empezó en voz baja y firme. Tenemos que encontrar a Harry. Los Dursley son la clave. Puede que sean muggles, pero quizá hayan dejado un rastro que podamos seguir. Debemos investigar cada paso de su camino. Empieza con las huellas mágicas, sugirió Arcture con voz aguda y autoritaria.
Hay maneras de rastrear la magia, incluso la magia de origen Magel. Encontraremos algo. Es cuestión de saber dónde buscar. Dorie, con la mente ya barajando posibilidades, lanzó una mirada penetrante a Arctures. ¿Y si no encontramos rastro de él allí? Debemos estar preparados para esa posibilidad. Lo último que necesitamos es que nos pillen desprevenidos. Entonces ampliamos la búsqueda, intervino Charlus, con su voz profunda y llena de autoridad tácita. Contacten con la Orden del Fénix. Sé que los planes de ese viejo ingenuo rara vez han tenido sentido, pero algunos de sus aliados aún podrían tenernos una deuda. Quizás cooperen más cuando vean lo que está en juego. Los labios de Melania se curvaron ligeramente, aunque su mirada permaneció indescifrable. Dumbledore no se dejará convencer tan fácilmente, todos lo sabemos. Pero si no podemos obtener respuestas directas de él, quizás podamos encontrar a alguien que tenga acceso a la información que necesitamos. Su mirada se desvió hacia Arctures. Tus contactos, Arctures, son lo suficientemente confiables como para ayudarnos, incluso si eso significa inmiscuirnos en algo. La voz de Arctures era un gruñido bajo. Son bastante fiables. Si tengo que invocar favores desde las profundidades de los rincones más oscuros del mundo mágico, lo haré, pero debemos actuar con discreción. Nadie debe saber lo que hacemos hasta que sea demasiado tarde. Dorie arqueó una ceja y sus labios se curvaron en una sonrisa pícara. Diría que eso es un hecho, Arctures. No podemos permitir que el ministerio nos esté pisando los talones todavía. Hay complicaciones con ciertos individuos de las que podemos prescindir. La voz de Charlus irrumpió entre las bromas como el sonido de un hache cortando leña. No hay tiempo que perder. Contactaré con mis contactos en el ministerio. Se acabó la sutileza. Si queremos encontrar a Harry, debemos actuar con rapidez. Antes de hacer algo precipitado, dijo Melania con voz tranquila pero firme, recordemos que la última vez que actuamos con prisa, nos costó caro. No olvidemos las lecciones del pasado. Charlus la miró con firmeza y comprensión. No lo he olvidado, Melania, pero no podemos permitirnos seguir dudando. Encontraremos a Harry y lo traeremos a casa. Arctures se inclinó hacia adelante, sus ojos profundos brillaban con intensidad. Y cuando lo hagamos, nos aseguraremos de que esté protegido. Las barreras que rodean Blackmoor ya son fuertes, pero las reforzaremos. Nadie volverá a tocarlo, no mientras sigamos con vida. La voz de Dorie se suavizó, aunque había un tono que desmentía su calma. ¿Y qué hay de la mansión Potter? Lleva demasiado tiempo abandonada. No hemos puesto un pie allí desde el ataque. Miró a Charlus con una mirada penetrante. ¿Sigue siendo habitable? ¿O tendremos que buscar otro sitio? Charlus hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras consideraba la pregunta. No lo sé. Arctures, ¿en qué estado se encuentra la mansión Potter? Arctures asintió brevemente, con una voz impregnada de una calma inquietante. La finca está prácticamente intacta. Las protecciones que colocaste eran resistentes, pero el daño interior es considerable. Necesitará reparaciones, pero sigue siendo nuestra. Esbozó una breve media sonrisa. Tomará tiempo, pero puedo encargarme de las reparaciones necesarias. Una vez que Harry esté a salvo, la mansión Potter volverá a ser nuestro refugio. Melania arqueó una ceja y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Bueno, supongo que tenemos mucho que hacer antes de siquiera pensar en traerlo a casa. Asegurémonos de que nuestros recursos estén listos y que nuestros aliados sepan lo que está en juego. La mirada de Charlus volvió al grupo, la determinación en sus ojos era inconfundible. Ya no se trata de recuperar lo perdido. Se trata de conservar lo que queda, y eso incluye a Harry. Lo encontraremos, pase lo que pase. Dorie se recostó en su silla, cruzando los brazos. Y cuando lo hagamos, dijo con voz firme y resuelta, le recordaremos a Dumbledore exactamente por qué no debemos ser subestimados. A medida que la sala se llenaba de tensión con la discusión, Dorie, siempre aguda, intervino con una pregunta reflexiva, con voz suave y autoritaria a pesar del temblor de preocupación en sus ojos. Arctures, Melania, ¿han oído algo de los elfos alfareros? ¿Alguno de ellos sigue vivo después del ataque? Si han sobrevivido, quizá puedan ayudarnos a encontrar a Harry.
Arcturus intercambió una breve mirada con Melania, un atisbo de comprensión tácita se extendió entre ellos como una sombra antes de que él respondiera, con voz profunda y áspera, como el rugido de una tormenta lejana. Sí, lo he oído. Kret, el elfo jefe, logró sobrevivir. Logró evadir el ataque inicial y ha permanecido escondido desde entonces, recuperándose y manteniendo la cabeza gacha. Melania, con sus ojos oscuros brillando con una mezcla de pragmatismo y determinación, añadió, Kret no es tonto. Es ingenioso, ferozmente leal, y si alguien puede encontrar a Harry, es él. Hemos confiado en él durante años. Charlus, siempre imponente, no perdió tiempo, su voz resonó en la sala como una cuchilla afilada. Kret, gritó con tono firme, lleno de la urgencia de su misión. El aire en la habitación cambió. Un brillo suave, casi imperceptible, llenó el espacio antes de que el inconfundible estallido de una aparición resonara por la finca. Una figura apareció ante ellos, un elfo pequeño y desgarbado con orejas de murciélago y ojos grandes y luminosos que brillaban con una mezcla de sorpresa y alegría. Kret, repitió Charlus, suavizándose al observar el rostro familiar. Los ojos del elfo se abrieron aún más, y una amplia sonrisa se dibujó en su rostro al enderezarse, con aspecto un poco nervioso, pero inmensamente complacido de verlos. Amo Charlus, señora Dorie, chilló Kret con voz de alegría. Kret no dio crédito a sus ojos ni por un instante. ¿Eres tú? Charlus sonrió, y su habitual estoicismo dio paso momentáneamente a una calidez poco común. Sí, somos nosotros, Kret. Te hemos extrañado más de lo que imaginas. La voz de Dorie estaba igualmente llena de afecto cuando agregó, mi querido Kret, no puedo expresarte lo bueno que es volver a verte. Has sido un fiel compañero para nosotros todos estos años. Kret avanzó arrastrando los pies, con sus largas orejas de murciélago moviéndose de emoción. Señora Dorie, amo Charlus, Kret está tan feliz. Los ha extrañado muchísimo. La mansión ha estado tan vacía sin su presencia. El rostro de Charlus se suavizó con una pizca de emoción y posó una mano sobre el hombro de Kret. Nosotros también te hemos extrañado, viejo amigo. Tu lealtad nunca ha pasado desapercibida, y nunca pasará desapercibida. Dorie asintió, con los ojos brillando con una ternura poco común. En efecto, Kret, has sido más que un simple elfo para nosotros. Has sido familia. Los ojos de Kret brillaron con una expresión de pura adoración. Oh, señora Dorie, señor Charlus, Kret vive para servirles. Su banda ha superado todas las expectativas de cualquier elfo. Era evidente que la devoción de Kret era profunda, y era una emoción que Charlus y Dorie compartían. Tras un instante, la expresión de Charlus volvió a ser seria y su voz, más centrada. Kret, necesitamos tu ayuda, dijo, recuperando su tono autoritario. Harry, nuestro nieto, está en peligro. Lo han dejado con la hermana de Lily, Petunia Dursley, pero no sabemos dónde viven. Necesitamos que lo encuentres. ¿Puedes hacerlo? Kret, con sus grandes ojos abiertos al comprender, asintió solemnemente, con una expresión ahora llena de determinación. Por supuesto, maestro Charlus. Kret hará todo lo posible por encontrar al joven maestro Harry. Nada lo detendrá. Arcturus, que había guardado silencio hasta entonces, habló con una autoridad tan grave que sus palabras se sintieron como un peso en la habitación. Kret, sé discreto. No podemos permitirnos alertar a nadie sobre nuestra búsqueda. Debemos encontrar a Harry discretamente, sin levantar sospechas. Esta búsqueda debe llevarse a cabo con la máxima precaución. Las orejas de Kret se crisparon e hizo una profunda reverencia, con voz decidida. Kret lo entiende, maestro Arcturus. Encontraré al joven maestro Harry, y lo haré en silencio. Nadie sabrá lo que hace Kret. Seré tan silencioso como un susurro en la noche. Melania, con voz suave como el terciopelo, añadió, y una vez que lo encuentren, asegúrense de que esté a salvo. No podemos arriesgar su bienestar. Los ojos de Kret brillaron con determinación al asentir. Kret protegerá al amo Harry como si fuera su propio hijo. Nada le sucederá bajo su supervisión. El rostro de Charlus se suavizó ligeramente al posar una mano sobre el hombro del elfo. Gracias, Kret.
Tu lealtad y dedicación lo son todo para nosotros. Cuando nos traigas a Harry, ten la seguridad de que recibirás una recompensa inmensa. Cred sonrió radiante, con una sonrisa amplia y sincera. Cred no necesita recompensa. Servirles es recompensa suficiente, maestro Charlus, señora Dorie. Cred hará lo que sea necesario. Con un último y decidido asentimiento, Cred desapareció con un suave pop, dejando la habitación más tranquila pero no menos llena de propósito. Dorie suspiró y cerró los ojos brevemente. Estamos un paso más cerca, murmuró. Ahora, a esperar. Arcturus, siempre dispuesto a controlar sus emociones, asintió con gravedad. Y reza para que Cred sea tan eficiente como dice ser. Melania, con la mirada sombría y contemplativa, añadió, no podemos permitirnos errores. Nuestra búsqueda debe ser discreta y calculada. En cuanto alertemos a alguien, arriesgamos la seguridad de Harry. Charlus, con su voz firme y autoritaria como siempre, volvió a hablar, encontraremos a Harry, cueste lo que cueste, y cuando lo hagamos, nos aseguraremos de que esté protegido. Esa es nuestra única prioridad. Y así, con renovada determinación, el grupo se dedicó a sus planes, conscientes de los riesgos, pero decididos a no descansar hasta que Harry volviera sano y salvo a sus brazos. Su misión había comenzado.